definición de la RAE nos dice que aquel que es antisemita es alguien que muestra una hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura y su influencia. Por otro lado, es importante, pastor, que tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo se acuña este término del antisemitismo. Y, por ejemplo, uno de los primeros que acuñó este término es este periodista alemán Wilhelm Mark, el cual fundó la organización Liga Antisemita e introdujo la palabra antisemita en el léxico político de la época, ¿verdad? Pero hay algo bien importante y es un punto que tú tocaste anteriormente, y es que hoy en día podemos ver cómo se puede conjugar y llevar a un extremo las definiciones, y tenemos que tener en cuenta los conceptos para poder responsablemente hablar de las cosas tal cual como son. El predicador Itiel Arroyo hablaba acerca del antisemitismo generalizando muchas cosas. Pero ahora vamos a ver una cosa que es bien interesante para todos los oyentes que nos están escuchando, y es la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA, pues en sus siglas en inglés. Ellos definieron el 26 de mayo del 2016, los 31 países miembros de esta organización adoptaron la definición práctica, que entre comillas, digamos, jurídicamente no vinculante, entre comillas lo vuelvo a decir, de antisemitismo. Ellos dicen que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, generalizando, que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, o a sus bienes y a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. ¿Y por qué es tan importante esta definición? Ya lo vamos a ver aquí, hermanos, y quiero que ustedes presten atención porque esto es bien interesante. Uno de los ejemplos que da la organización para demostrar cuáles son algunos de los ejemplos contemporáneos de antisemitismo que se observan en la vida pública, en los medios de comunicación, en las escuelas, en el lugar de trabajo y en la esfera religiosa, y teniendo en cuenta el contexto general, podrían consistir en las siguientes. Desde luego ellos tienen un listado grande, pero tomé solo este punto que para nosotros nos concierne al cristianismo, y es el siguiente: usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Aquí lo que nos están diciendo es que nosotros, si decimos que los judíos fueron los que asesinaron, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, eso es una muestra de antisemitismo. Y como bien lo decías anteriormente, esto puede llevar a un extremo ¿de qué? De poder censurar nuestra Biblia. Y muchas personas que apoyan estas ideas, como el pastor Itiel Arroyo, que tal vez quiero pensar yo que no es algo a propósito y que de alguna u otra manera sinceramente está equivocado. Quiero pensar que no es así, pero realmente lo que está haciendo, apoyando este tipo de antisemitismo que vemos aquí con esta definición, es que nos censuren la palabra de Dios. Básicamente es eso. Aquí yo voy a demostrar una cosa. En el año 2023 en los Estados Unidos se lanzó un proyecto de ley, y esta es la iniciativa, como lo dice la diapositiva, la iniciativa más destacada en Estados Unidos para combatir el antisemitismo es la Countering Anti-Semitism Act, ¿verdad? Es un proyecto de ley bipartidista liderado por la senadora Jackie Rosen y el senador James Lankford, junto a los representantes Katie Manning y Chris Smith. Este proyecto propone una estrategia integral para abordar el aumento de actos antisemitistas en el país. Y quiero que presten ustedes atención, amados hermanos, porque esto no es una coincidencia, no es una coincidencia. Entre sus principales medidas se incluye la implementación de políticas basadas en la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Así que básicamente con el proyecto de ley lo que buscan de una u otra manera es censurar la palabra de Dios. Y si ustedes aún tienen dudas, pueden encontrar, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 14 al 16, lo que cita Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales
mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles o a los goyín, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así que básicamente con este proyecto de ley, si nosotros empezamos a apoyar esta definición, este concepto de lo que es el antisemitismo del día de hoy, estaríamos yendo en contra de nuestra propia creencia, de nuestra propia fe, porque sería alimentar el momento, alimentar y dar argumentos para que nos censuren la palabra de Dios y no nos permitan a nuestros líderes, a nuestros predicadores y a nuestras personas en la común fe, a nuestros hermanos, predicar la palabra de Dios y presentar la palabra de Dios como nuestra herramienta, como es bien sabido, es la presentación de Dios mismo a través de su palabra.